Estamos en directo ya. Vamos a ver si se une Muriel Cuadros. Y yo, como siempre, me tengo que poner... no. Hoy ya voy a maquillar. Es que, chico, parezco una tostada. Vamos a ver. Venga, sí. Sí. Muy bien, pues hoy tenemos el directo que veréis en diferido muchas de vosotras con Muriel Cuadros, que es una embrióloga que conocemos ya de hace un montón de tiempo en Twitter. Ella está como Muriel Embrió. Uy, Caco 3000, no, Caco 3000, cariño, no te puedo aceptar la solicitud porque estoy esperando a Muriel. Entonces vamos a ver por aquí si se une. Aquí está. Vamos a ver. Aquí. Y con cascos. Para que me oigáis mejor. Venga, vamos a esperar. Por favor. Mira que pero bueno, qué fácil y qué rápido ha sido esto. Oye. Espera, que voy a bajar un poco el volumen porque el otro día no se oía nada y hoy se oye mucho. Así. Bueno, ¿Sí? no me lo puedo creer que estemos juntas por fin. Ya, qué ganas, de verdad te lo digo. Y de vernos cara a cara, que de verdad que tenía muchísimas ganas, porque bueno, hemos interactuado y hemos intercambiado cientos de mensajes en este tiempo, pero no nos habíamos visto nunca. Entonces, de verdad que me hacía muchísima ilusión estar contigo. Me alegro un montón porque la ilusión es mutua. Es que además, yo no sé si te pasará a ti, pero tengo la sensación como que nos conocemos de hace un montón de tiempo. O sea, es que te estoy pero viendo totalmente. Y digo, no sé, ayer me tomé un café con ella, me da la impresión. Sí, es alucinante. A mí me ha pasado, bueno, yo realmente caí en Twitter un poco por casualidad y sin saber lo que me iba a encontrar. Y es que me he encontrado, entre muchas otras cosas, con un montón de amigas, ¿no? Y nos pasa, y son amigas que no nos hemos visto físicamente con muchas de ellas, más con pandemia de por medio ha sido todavía más difícil, pero es esa sensación de, bueno, pues eso, de que nos conocemos hace ya muchos años y hemos compartido muchas cosas, ¿verdad? Además, esta mañana yo te presentaba como yo, me da miedo decir la primera, pero para mí eres la primera porque es la primera embrióloga que conocí dentro de Twitter y me pareció brutal, ya en su día lo pensé, digo, jolín, qué importante es que los especialistas también estén en que yo no digo que estéis todo el día ni mucho menos porque vais súper liados, pero sí saber un poco lo que se cuece en redes sociales por dos motivos. Primero, porque estás muy cerca de tus pacientes, ya no tú de tus pacientes, de los pacientes en general, y en segundo lugar, porque da pie a que desmintáis ciertos bulos o cosas que se cuelan por internet y puedes decir, one moment, no es cierto. ¿Puede ser? Sí. Todo esto y todo junto. Y además, lo cierto es que aprendemos un montón. Y yo creo que por eso cada vez más nos encontramos a más compañeros en las redes sociales, porque realmente el feedback es súper importante y para nosotros como profesionales a mí me parece importantísimo, porque yo he aprendido una cantidad de cosas y he cambiado muchas cosas de mis formas de hacer gracias a toda la información que he recibido, ¿no? A mí muchas veces me dicen, muchísimas gracias por todo lo que aportas, pero es que realmente a mí esta comunidad me aporta lo mismo y en la misma cantidad, y no te puedes imaginar además cuando a mí misma me tocó pasar por un proceso de reproducción asistida. Claro, yo cuando entré a Twitter, ahora me pongo a pensar en ello y cómo iba a pensar yo que todo esto me iba a tocar a mí también, ¿no? Qué fuerte. Entonces, es muy fuerte. Yo coincidió que, bueno, yo acababa de volver a Madrid, entonces, bueno, me pasé una temporada buscando trabajo y mientras estaba esperando y buscando dije, voy a abrirme un Twitter porque, fíjate la idea, de hecho por eso mi nombre es Muriel Embrió con la Y al final, ¿no? La última y es una Y, porque mi idea era hacer un Twitter de, pues un poco de divulgación, pero para embriólogos, en español y en inglés. Esta era mi idea de Twitter, ¿vale? Entonces yo iba a entrar ahí a hacer un poquito de divulgación para embriólogos, pues quizá juniors, ¿no? Que estaban empezando, como para ir contando cosillas. Y fue pues rebuscando los hashtags sobre reproducción que de repente empecé a encontrarme un montón de pacientes con dudas. Y al principio yo solo leía porque no sabía muy bien, ¿no?, qué hacer con ello. Y hasta que ya, como tú dices, empecé a leer cosas que decía, no, un momento. O sea,
esto ya es, pues eso, mitos que conocéis de sobra, ¿no? Y confusiones, muchas veces simplemente es la falta de información o que el profesional no tiene tiempo suficiente para explicar determinadas cosas, entonces hay cosas que quedan ahí, ¿no? En el limbo y bueno, empecé a contestar y esto, bueno, pues al final derivó en que el Twitter no está hecho para profesionales, está hecho para pacientes y por los pacientes ahora todo lo que hago y realmente a mí me ha aportado muchísimo. Y más o menos un año y medio después, pues mi endometriosis dio la cara y fue cuando finalmente tuvimos que someternos a un tratamiento, bueno, 2 tratamientos hicimos de reproducción asistida y claro, o sea, yo lo que recibí ahí fue una avalancha de buena energía y de buenos deseos y de buenos consejos también y fue, bueno, tremendo, a mí me ha ayudado muchísimo, realmente. Entonces he podido experimentar un poco los dos lados. Es muy interesante porque además, mira, como hoy vamos a hablar de endometriosis, antes me interesaría saber por qué Muriel... ¿Es Muriel o Mariel? Muriel. Sí. Vale. Es que yo conocía de la película de La boda de sí, Mariel, sí, que ella está, sí. Mariel, es Mariel. Y digo, pues te tengo que preguntar si es Muriel o Mariel. Muriel. Sí, bueno, sí. pues ¿cómo caes en esto de la embriología? ¿Cómo estudias esto y no odontología, por ejemplo? Bueno, en mi caso es que fue muy fácil decidir porque yo llevo en laboratorios no desde que nací, pero casi. Mi padre es embriólogo clínico desde hace pues 30 años y lleva toda la vida dedicada a la embriología y yo pues literalmente me he pasado veranos en laboratorios de investigación y entonces, claro, para mí verlo desde pequeña aquello me parecía, bueno, el mejor trabajo del mundo, me lo sigue pareciendo, pero era fascinante, claro, imagínate, yo pues desde edificios enormes, yo tengo unos recuerdos increíbles de todos esos veranos ahí, ¿no? Y siempre fue mi ilusión, o sea, hacer lo mismo que hacía mi padre, porque claro, al principio él investigaba con animales y luego cuando empezó con la embriología en humanos, claro, a mí mi papá hacía bebés, entonces, claro, me parecía todo increíble. Y es cierto que cuando empecé a estudiar biología, aquello todo fue sumando y sumando y sumando. O sea, en ningún momento tuve ninguna duda ni ninguna otra opción, porque cada vez cuanto más sabía, más me gustaba. Y esto me sigue pasando hoy en día. O sea, cuanto más aprendo, más me interesa y más me gusta, ¿no? Y ahora, bueno, pues es fascinante realmente. Es que es un tema adictivo totalmente. O sea, yo muchas veces cuando os he acompañado a congresos, a conferencias y tal, os lo pregunto siempre, digo, ¿pero qué tiene la reproducción asistida? ¿Qué tiene? O sea, yo creo que, a ver, te voy a decir una cosa, todo el equipo profesional que está alrededor de una repro es importante. Todos, me refiero a todos, desde la chica que te atiende en la recepción hasta la última persona que limpia el quirófano, ¿vale? Todos. Pero cierto. Los embriólogos, amigos. Que no es porque estés aquí, que lo he dicho siempre y seguramente... Lo sé. es donde se hace la magia. Es donde se crea la magia. Y es verdad que es una profesión muy vocacional y es por esto que nos encontramos con compañeros tan especiales. Tú nos conoces a muchos ya, bueno, pues y personalmente también y lo cierto es que hay gente maravillosa. ¿Por qué? Porque es una profesión muy vocacional. La gente que está dedicada a esto es porque esto era lo que quería hacer en la vida y también es una profesión sufrida. Entonces es dura y no especialmente bien pagada. Tampoco. Entonces, claro, esto es una cosa que muchas veces cuando lo comentamos es una cosa que nadie se puede creer, pero es cierto. O sea, no es una profesión que esté bien pagada, ni mucho menos. Entonces, realmente los que estamos allí es porque nos gusta y porque nos encanta. Y tú, si nos has visto en congresos, somos bastante frikis de lo nuestro. Pero me gusta, ¿eh? O sea, sí. Y podemos estar horas y horas y horas hablando de si el blastocisto por aquí y por allá y nos encanta. Y esto es así, pero es una gozada realmente de profesión, siendo todo lo dura que es y bueno, luchando como estamos porque se considere mejor y porque legalmente nos hagan una especialidad clínica, que todo esto sigue ahí detenido. Pero nosotros seguimos ahí y la verdad que disfrutamos muchísimo de nuestro trabajo. Fíjate, yo recuerdo con esto que dices de que sois un poco frikis, pero que en el buen sentido de la palabra, me acuerdo que con Antonio Ries, que es el presidente de ASEVIR, me fui a un congreso y de repente empiezan a dividirse las células en la pantalla y todos, y yo, ¿qué
es que es tan bonito, es que es tan bonito. Pero ¿estás bien? Y yo, es precioso, míralo, cómo se hace la magia. Digo, pues es que... Y en ese momento dije, perdona, esta gente, o sea, es que está poniendo ahí los polvitos mágicos para que ese embrión salga adelante, estudiando todas sus características. Es que de eso va a ver una persona que va a hacer una familia, o sea, es que es brutal. Sí, sí, es verdad que tú no lo piensas en el día a día, porque quizás si lo pensáramos así todos los días sería tremendamente... Eso me decís todos los días, es que no daríamos para... No daríamos ese peso, todo ese peso, no podríamos trabajar con ese peso. Pero sí que ya te digo que es totalmente fascinante. Y es verdad que luego te sientes realmente poco importante. No sé si te ha pasado cuando hablas con embriólogos. Tu sensación es que tú en realidad eres una pieza de un engranaje en el que lo maneja la naturaleza. O sea, sí, pero es que la naturaleza está ahí y nos deja hacer eso. Si la naturaleza no quiere, da igual lo que hagas tú. No podemos hacer nada. Pero es que también hubo una época, y aquí, a ver, no quiero levantar polémica, luego nos vamos a meter al melón que hemos venido a abrir, pero me dio la sensación durante un tiempo que estabais como muy a la sombra de todo, cuando real, a ver, que todos, que para mí todos sois importantes, ya te digo, todos, las auxiliares, todo el mundo, la que te hace la ficha, todo. Estáis igual, en el mismo podium para mí, de intensidad y de importancia, pero los embriólogos no se veían, estaban ahí en su laboratorio haciendo sus cosas, digo, pero si detrás de esa puerta está todo. Sí. Por un lado, bueno, pues porque tradicionalmente fue así. Yo recuerdo cuando empecé, hace 11 años o así, joder, el tiempo pasa, cuando empecé los embriólogos pues apenas hablaban con los pacientes, casi nunca, solamente a solicitud de los pacientes, ¿no? Si había algún paciente que te decía, oye, mira, quiero hablar con el embriólogo porque necesito que me expliquen esto, vale, pero no se hablaba con los pacientes. Y entonces yo fue realmente cuando empecé a trabajar en Procreatec, con mi compañera Nagore, que seguro que la conocéis, Nagore Uriarte, sí, hombre, la lupa de Nagore. Hicimos un directo con ella hace poco, maravillosa, vamos, a tope. Bueno, pues yo cuando no me estrené mi primer contrato, por así decirlo, fue con ella. Ahora pues eso, somos como hermanas porque hemos trabajado juntas por muchos años y a mí es ella la primera persona que me enseña cómo hacer una llamada a un paciente. Porque yo en ese momento decía, no, a mí dejadme en mi laboratorio, dejadme con mis embriones, que yo aquí soy feliz y no necesito nada más, ¿no? Y fue ella la que bueno, pues un poco lo que hacemos en las prácticas con la gente que viene nueva. Me sentaba con ellas en las llamadas, yo veía cómo ella llamaba a los pacientes y más o menos pues iba aprendiendo y empecé a llamar yo. Primero haces las llamadas fáciles y luego vas haciendo las más complicadas. Y fue ahí con ella como fui aprendiendo y entonces me di cuenta cuando yo la veía a ella lo importante que era lo que ella contaba y cómo lo contaba, ¿no? Luego, fíjate qué curioso que las dos hemos acabado trabajando fuera del laboratorio después de los años, ¿no? Y ella ahora se dedica pues eso, a hacer acompañamiento, psicología, estudió después psicología y bueno, es que es una máquina ella. Y entonces es curioso, hemos acabado las dos fuera del laboratorio dedicándonos directamente a los pacientes, ¿no? Y me pareció increíble, me pareció que era algo muy, muy importante y esto lo he hablado mucho con mi padre, porque mi padre es de la vieja escuela en el buen sentido, que seguro que me está escuchando. Y claro, él no habla con los pacientes más que, te digo, en ocasiones que cuando haga falta, él está encantado en hacerlo, pero no está dentro de su día a día. Y lo hemos hablado mucho, yo lo he comentado mucho con él, que a mí ahora que ya lo he hecho y que forma parte de mi práctica habitual, para mí es súper importante, porque además los pacientes a veces tienen dudas que tú les puedes resolver de otra forma. Es cierto que obviamente los médicos saben un montón bueno, no todos, pero la mayoría saben un montón de embriología y pueden contarte muchas cosas y prácticamente casi todo lo que necesitas te lo debería poder contar un médico. Pero es verdad que nosotros quizá lo explicamos de otra forma, cada vez hay gente más informada y que te pide información mucho más específica, ¿no? Que esto también pasa mucho también. Las redes sociales. Gracias a las redes sociales, a veces gracias y a veces no tanto. Bueno, ya has visto que soy muy cañera en eso, en plan de siempre a tu especialista, o sea, soy una pesada con dos cosas, con la psicología y con vete a tu especialista a preguntar. Sí, bueno, yo estoy ahí, en las dos cosas estoy contigo, porque vi de hecho el directo con María José.
Y me encantó porque para mí es otra parte que está completamente olvidada. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas también concernientes a la psicología, porque la endometriosis, por desgracia, pues también afecta, ¿no?, a tu salud mental sin ninguna duda, porque claro, es sentir dolor todos los meses y saber que todos los meses vas a sentir dolor, es imposible que no te afecte psicológicamente. Totalmente. Entonces, dentro de que pues yo creo que necesitamos un psicólogo todos en algún momento de la vida, en un tratamiento de reproducción asistida me parece fundamental. Si añadimos la endometriosis, pues vamos, yo ya de hecho tengo muchos amigos psicólogos de fertilidad y lo cierto es que además el efecto en los pacientes es increíble, o sea, increíble. Cuando un paciente tiene un seguimiento con su ginecólogo, está apoyado por su embriólogo, por su equipo y un psicólogo, es que eso es otra cosa, es otro tratamiento. No tiene nada que ver. Nada que ver, y yo misma lo he experimentado, porque yo hice el primer tratamiento, claro, la inocencia, en realidad he vivido la inocencia que hemos vivido un poco todas las que nos hemos sometido a esto, ¿no? Porque además de eso, yo sabiendo que estoy en las mejores manos, sabiendo que, ¿no?, que vamos a hacer todo lo mejor y que las posibilidades eran buenas, yo fui a mi primer tratamiento pensando, bueno, pues ya está, ¿no? No pasa nada, obviamente yo no tengo estigma, no tengo problema. Y cuando aquello no fue bien, cuando tuve el primer aborto, lo primero que me vino a la cabeza fue tengo que ir a mi psicólogo. Mi psicólogo que también, mi psicólogo Alfredo, que bueno, es también, vamos... Muy importante. Es que le tengo en un altar porque ha sido importantísimo para mí en muchos momentos. También es experto en reproducción asistida, con lo cual, claro, en este momento fue crucial y cambió todo. Cambió todo completamente. Mira, yo además ayer, yo voy a terapia, o sea, desde hace ya tiempo y tal, y ayer tuve cita con mi psicóloga. Bueno, fue una cita más, o sea, que no era de médico-paciente, sino que era más de hablar nosotras. Y le decía, es que la importancia de ir antes, durante y después de un tratamiento, porque los psicólogos tienen algo maravilloso, sobre todo están en repro para este tema, o sea, que si no, realmente para un duelo, un psicólogo titulado ya te hace el trabajo, ¿no? Efectivamente. Pero saben detectar las herramientas que tú en tu persona tienes y que aún no has estrenado para lo que se te viene encima. Entonces te dice, mira Mari, esta es la que tienes que utilizar ahora y te voy a enseñar cómo usarla. O sea, tú la vas a usar, pero es el psicólogo el que te la va a mostrar. Y a mí me ha enseñado tanto, o sea, es como si me hubiera abierto, o sea, totalmente como una flor. Es brutal. Y en este camino de reproducción asistida es muy importante porque antes que te metes la leche, ya te va a decir, vamos a poner esta herramienta, si te parece. Ojo, no quito que te metas la leche igual y duele, pero lo sabes encarar de otra manera. Eso es, el dolor no se quita, el dolor es el mismo. O sea, yo, de hecho, por desgracia he vivido 2 abortos, uno sin apoyo psicológico y otro con. El dolor es el mismo, lo que haces es gestionarlo mejor. Y eso cambia absolutamente toda la perspectiva de todo lo que te viene por delante y de verdad que yo, de hecho yo me arrepiento yo misma de no haber ido antes, sino haber ido desde el principio. Y muchas veces lo comentamos con los pacientes. Es muy interesante ir al principio porque el psicólogo te conoce en tu estado normal. Te conoce y te hace una valoración y te cuenta cómo es el proyecto, ¿no? Y qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que se te viene por delante. ¿Que todo va fenomenal y no necesitas volver a ir porque todo está perfecto? Pues genial, estupendo, no hay que volver a ir. Si pasa cualquier cosa, si hay cualquier inconveniente, tú ya tienes confianza con esa persona porque ya habéis hablado y todo va a ser mucho más fácil. Entonces, bueno, no es el tema de hoy, pero... No, pero lo vamos a pero sí. Y pero hago un apunte más, que lo estoy haciendo en todos los directos, o sea, y ya que me tachen de pesada, pues me da igual, ya lo sabes que me da igual. No podemos llegar rotas a la maternidad. Es decir, bueno, ¿tú al final has conseguido ser madre? Sí, vale. Sí. Tiene mi niño 15 meses. Ay, por favor, 15 meses. Sí. Y yo si algo le agradezco a mi psicólogo y a mí también por haber decidido ir, que esto muchas veces también se lo digo a las pacientes, una también tiene que darse su palmadita en la espalda, es que yo soy una madre feliz y he sido una madre feliz desde el momento en el que mi hijo nace. Yo tengo todo curado
y eso me ha permitido ser una madre absolutamente feliz. Es muy importante eso que dices, y te digo porque en este camino de la infertilidad es muy común, y a ver, nos sale de manera natural, no significa que quien lo esté pensando así en ese mismo momento lo esté haciendo mal, porque no lo estás haciendo mal, sino que es algo que nos pasa a todas. De manera inconsciente le ponemos a nuestro futuro hijo una responsabilidad muy grande, que es la de nuestra felicidad, y él tiene que venir libre de estas cargas, él tiene que venir al mundo con una mamá feliz que lo está esperando, y esto solamente te lo puede proporcionar un psicólogo y una buena terapia. La reproducción asistida, no vamos a quitarle el peso, desgasta bastante, con un psicólogo te desgastas menos y logras, uno, que llegues a la maternidad ya con tus heridas bien curaditas y dispuesta a disfrutarla. Y aún así es dura. O sea, es decir, exacto, maquillamos la maternidad como que es la mejor cosa del mundo, y lo es. Pero yo a todas os veo el primer mes que decís, pero ¿en qué fregado me he metido? Sí. O sea, bueno, total. Yo he llorado con la lactancia más de lo que he llorado probablemente con cualquier, bueno, con cosas que ya conocemos, ¿no? Pero, o sea, la maternidad es durísima. Pero yo he notado durante todos estos meses, porque pues eso, acabamos de pasar el año, que yo tenía dentro todos mis procesos, todos mis duelos estaban curados, todo estaba resuelto. Entonces, claro que ha sido duro, pero no ha sido ni por asomo lo duro que hubiera sido si yo no hubiera hecho todo ese trabajo antes. Y esto es algo que me dijo mi psicólogo cuando estábamos acercándonos a la última transferencia, pues en algún momento me dijo, ¿tú cómo quieres ser como madre? ¿Cómo quieres estar como madre? Y yo no me lo había ni planteado, porque nuestro objetivo es tener el peque en casa. Nunca, yo no me había planteado cómo quería ser yo, cómo quería estar yo como madre. Y ahí fue donde se me encendió la bombilla y dije, no, esto hay que ponerse a trabajar. O sea, hay que quitarse ese miedo de no sé si voy a hacerlo o no voy a hacerlo, porque es un poco eso lo que nos impide, ¿no? El no saber si voy a ser madre nos impide ver más allá. Y entonces dije, no, tengo que quitarme este miedo porque es bastante probable que sea madre, con lo cual quiero ser una madre sana, porque eso va a ser fundamental. Es fundamental, pero también en otra parte que casi nunca se habla, y es cuando no consigues ser madre, que son pocos casos, o sea, dentro del abanico de la reproducción asistida, tenemos que decirlo siempre, y os lo digo, no es ni por dorar la píldora, ni por contaros el cuento de Garbancito, ¿vale? Son los casos que menos. Pero los hay, obviamente. Pero los hay. Por eso te admiro tanto, porque realmente verte a ti, ver tu proceso, o sea, eso le da una luz a tanta gente y tú no tendrías por qué, quiero decir, o sea, tú podrías haber cerrado este capítulo y haberte dedicado a hacer otra cosa en tu vida y haber querido dejar esto porque obviamente tuvo que ser un proceso durísimo, ¿no? Y en cambio todo eso lo has transformado en poder apoyar a tanta gente y es súper importante. Muchísimas gracias. Es muy importante también acompañarte de un especialista, de un psicólogo y tratar esto porque el llegar al final y tener que admitir que no vas a ser mamá puede ser o un pozo oscuro en el que te pierdas o una anestesia emocional que no te haga sentir nada, pero la vas a pagar en el futuro. Es decir, a mí me pasó, hubo un flash en el que yo dije, bueno, estoy a tope de trabajo, yo me centro en esto, no sé qué. Error 404, te digo yo. Salió más adelante y salió mucho peor porque yo llevaba ya una carga brutal encima. No, todo hay que tratarlo en su momento y decir, bueno, es mi momento de escribir este capítulo duro, curarlo y seguir adelante. Ojo, el hueco vacío queda siempre, es una herida, pero tampoco le podemos dar... Una herida no significa que te esté sangrando todo el día. Está ahí, eso es. Está ahí y ya está. Y aunque la toques, no duele. Es decir, ya está. Tu vida en 2.0, que digo muchas veces. Y ahora, cariño de mi vida... Venga, vamos al jamón. Vamos a ello. Endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Pues mira, justamente estaba pues esta semana leyendo un artículo que ha salido hace no mucho en la revista Lancet, que es tan prestigiosa, y comentaba el artículo que era momento de empezar a considerar, y lo consideraban como tal, la endometriosis como una enfermedad sistémica.
¿vale? No como una enfermedad ginecológica, porque es verdad que ha estado muy asociada, obviamente, ¿no? A la regla, a los ciclos, pero realmente es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, ¿vale? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la sufren 1 de cada 10 mujeres. Es mucho, Es muchísimo, es muchísimo. Y de las pacientes con infertilidad, entre un 30 y 50% tienen endometriosis. Vale. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, por un lado, también estamos retrasando bastante la edad en la que tenemos hijos. Entonces, claro, una endometriosis quizá, una persona, mucha gente probablemente tenga endometriosis y haya tenido hijos y ni siquiera sepa que ha tenido endometriosis o que la tiene, ¿no? Esto puede pasar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a tener hijos pronto, probablemente esa endometriosis no haya perjudicado ni a la calidad de los óvulos, ni... Entonces, claro, directamente pues no lo sabemos. En cambio, cuando retrasamos la maternidad y muchas personas se encuentran con el diagnóstico de endometriosis ya una vez iniciados los ciclos una vez que tienen diagnosticada la infertilidad, resulta que les dicen, pues es que esta infertilidad te viene porque tienes endometriosis. Tienes que asumir 2 diagnósticos juntos, ¿no? Que eso es durísimo, durísimo. Y a partir de ahí ya no sabemos hasta dónde ha podido afectar esa endometriosis. ¿Qué es exactamente la endometriosis? Pues en la endometriosis, el tejido del endometrio, que es el que crece todos los meses recubriendo el útero, esperando la llegada del embrión, ¿vale? Ese tejido, si el embrión no llega, pues se cae y es la menstruación que tenemos todos los meses. Entonces, este tejido aparece en algunas zonas fuera del útero en las que no debería estar. ¿Vale? Puede aparecer cerca, puede hacer quistes en los ovarios, en las trompas, puede hacer adherencias con la vejiga, con el recto, o puede aparecer en zonas muy lejanas, ¿vale? Zonas tan lejanas como el cerebro, el pulmón, pues ombligo, puede aparecer en muchas zonas. Porque el mecanismo por el que se produce la endometriosis no está muy claro, o sea, hay como varias teorías, no sabemos exactamente si es una de ellas o es todo a la vez o no, o son varias cosas, pero bueno, por un lado se cree que tradicionalmente se pensaba que era una menstruación retrógrada, ¿no? Entonces, el endometrio, en vez de caer con la regla, pues había algún pequeño movimiento de esas células hacia afuera, ¿no? Y que esas eran las células que se colocaban y provocaban los quistes. Hoy por hoy eso no parece suficiente explicación, ya te digo, porque las células se ve que pueden migrar hasta zonas, muy lejanas del útero y del endometrio y entonces se sospecha claramente que hay una migración de células, ¿no? Desde ahí. ¿Qué ocurre? Que estas células responden a los estrógenos igual que en el endometrio. Es decir, proliferan y crecen como siguiendo nuestro ciclo menstrual en respuesta a estos estrógenos, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que nos provoca, pues eso, muchísimos síntomas. El principal y el más conocido es el dolor, ¿no? El dolor con la regla. Lo que te iba a preguntar, ¿qué síntomas te pueden ser alarmantes de que puedas padecer endometriosis? El más conocido es el dolor, ¿no? El dolor con la regla. Un dolor fuerte, un dolor que necesita analgésicos, ¿vale? Un dolor que muchas veces es incapacitante, que no puedes hacer nada porque el dolor no te deja. Hay personas que con analgésicos y con todo, da igual, ese dolor puede llegar a ser muy fuerte. No es la única razón por la que uno puede tener dolor con la regla, ¿vale? O sea, una puede tener dolor con la regla por otras razones, ¿vale? Pero sí nos debe hacer sospechar, ¿vale? Al menos sospechar. Revisiones ginecológicas, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que la endometriosis es una enfermedad difícil de diagnosticar porque muchos de los síntomas se pueden confundir con muchas otras cosas, ¿vale? Pues lo que comentaba, por ejemplo, el dolor fuerte sí nos hace sospechar de endometriosis, pero puede producirse también por otras cosas. Vale, una pregunta, perdona, sí. que te interrumpo. ¿Es normal que la regla duela? No. Es que quería dejarlo claro, es decir, que si dice, es que a ver, durante mucho tiempo, por eso este mes en el que se conciencia sobre la endometriosis me parece brutal, importantísimo, y hay una página en Instagram que se llama Me duele la regla, que es brutal, en el que no es normal que te duela la regla, no es normal, pero durante muchísimos años era normal. ¿No? Bueno, normalísimo. O sea, yo creo que he tenido mis primeros ingresos hospitalarios por endometriosis a los 13 años.
Y entonces, claro, tú llegabas allí y, guay, La pues regla, da igual. O sea, no. qué mala suerte, ¿no? Era como, ay, sí, es que tienes mala suerte. Y yo decía, bueno, mala suerte, no puede ser acabar en el hospital mala suerte, ¿no? O sea, pero sí, hay, bueno, y como mucho, yo me recuerdo mucho que con 15, 16 años me decían, no te preocupes, que esto cuando tú tienes un hijo se te Se quita te del todo. quita. Sí, y luego aparte, no sé si te acordarás que en los trabajos, por ejemplo, decía, no, es que hoy no viene porque tiene la regla, que se encontraba mal, y era como, a ver, no normal ni habitual, pero era una cosa como que podía ocurrir. Y ahora Puede ocurrir. pienso mucho en estas compañeras de decir, ¿qué les pasaba? ¿Tendrían Eso endometriosis o es, algo ocurría con su regla? Porque eso es. no podemos dar como normal que nos duela la regla, ¿no? Efectivamente, la regla puede molestar, ¿no? Te puede dar cierta Sí, molestia, eso es normal. esa Exacto, cosilla. eso es normal. Cuando uno necesita tomarse un analgésico es que algo está pasando. No tiene por qué ser nada grave, o sea, uno puede tener dolor de regla por un exceso de estrógenos, o sea, pueden ocurrir otras cosas, o sea, no tiene por qué ser grave, pero hay que vigilarlo. Y si ese dolor aumenta, si ese dolor empieza a ser incapacitante, eso hay que resolverlo porque Claro. hay algo detrás. Hay algo detrás. No siempre va a ser endometriosis, pero lo que sea que haya que detrás hay que resolverlo porque vivir con dolor no, o sea, no puede ser una opción y ha sido durante mucho tiempo, ¿no? Es como, ay, y esto, bueno, es otro tema, pero en realidad esto ocurre porque se minimiza el dolor de las mujeres Totalmente. y tradicionalmente se ha hecho. Es como, ay, es que lo de la regla, fíjate que floja, ¿no? No, y no, o sea, de verdad, hay muchas, yo me considero afortunada y esto a mucha gente le sorprende porque yo he tenido que inyectarme antiinflamatorios durante varios días para poder trabajar, para poder hacer cosas, o sea, tenía un dolor horroroso, pero yo realmente me siento afortunada porque veo casos tan terribles, gente que literalmente no puede moverse por la endometriosis, o sea, es tremendo, es Y es tremendo. lo que tú Y dices, minimizamos el dolor y esto ha ocurrido entre total, mujeres, porque todas tenemos la total, regla y es en plan de, exacto. pero ¿cómo te quejas tanto? O sea, y esto no puede ser, entre mujeres no tenemos que ser comprensivas y sobre todo, bueno, ya en todas las enfermedades, no despreciar el dolor ajeno. Es que cada uno tiene un Efectivamente. nivel. Efectivamente, eso es. Porque bueno, ya que te voy a contar, ¿no? De comentarios sobre las enfermedades que uno tiene. Pues la gente comenta gratuitamente y es como que, bueno, hay también mucho estigma a la hora de trabajar. Yo tengo suerte porque, claro, yo trabajo en un ambiente en el que la endometriosis se conoce y todo el mundo entiende lo que puede pasar, pero imagínate eso, una persona en un trabajo de oficina que tiene al final que faltar varias veces al año porque tiene este dolor de regla. Es muy duro para muchas mujeres mantener sus trabajos con esta enfermedad. O sea, que realmente afecta a todos los aspectos de tu vida. Es muy duro. Sí, ocurre también con la infertilidad, para los tratamientos y tal. Te las ves y te las deseas, te coges vacaciones para que no te Eso es. descuenten, para no tener que dar explicaciones, te coges días libres. Eso Bueno, es. horrible. Antes comentabas que Eso tú es. con 13 años ya estabas ingresada en Sí. algunos momentos por esto. ¿A qué edad puede empezar una niña, porque con 13 años eres una niña, a mostrar signos de endometriosis? En mi caso, desde el principio, desde que empecé a tener regla, empecé a tener O sea, dolores es y cuando tienes la regla, entiendo, ¿no? Antes no se sí, sí, sí. manifiesta porque el endometrio no recibe Eso nada. es, efectivamente, eso es. Entonces, yo a partir de empezar a tener la regla, empecé a tener molestias y lo que ocurrió es que me dieron la solución mágica que le dan a todo, que es ponerme anticonceptivos. Directamente, pues debía tener eso, 13 14 años, no más. Entonces, yo he tomado anticonceptivos durante casi toda mi vida, Y te aliviaba, te porque aliviaba. sí, me aliviaban. No me quitaban el dolor del todo, pero era mucho más soportable. Y ciertamente los anticonceptivos no es por demonizarlos, obviamente cuando hay que usarlos y cuando son necesarios, y las endometriosis muchas veces son necesarios para frenar la enfermedad, intentar frenarla por lo menos, no siempre se puede, pues sí que son necesarios, pero claro, yo eso pasé pues, mucho tiempo de mi vida tomando anticonceptivos que luego realmente descubrí que me sentaban bastante mal y que muchas de las cosas que me estaban ocurriendo y que yo, bueno, cosas varias, entre ellas, pues por ejemplo, cambios de ánimo muy tremendos, ¿no? Y finalmente intentando cambiar de anticonceptivo, un día dije, se acabó, o sea, se acabó porque no puedo, o sea, no puedo más.
y los dejé de Yo tomar. tampoco podía, ¿eh? O sea, y esto es otra cosa que también sé, en plan de, pero ¿cómo no vas a poder? Pues no puedes, que me pongo malísima, De malísima. verdad. De hecho, cuando estás en tratamiento, yo dije que me sentaba fatal y me dieron el anillo este vaginal Sí. y me lo puse y dije, bueno, pues ya está, fenomenal. Nada, al día me empiezo a encontrar fatal y digo, pero ¿por qué me encuentro tan mal? ¿Por qué me encuentro tan mal? Y entonces ahí digo, oh la la, es que llevo un anillo Ajá. vaginal. Eso Y es. es lo mismo, algo Eso es. tiene que no me sienta bien. Es efectivamente. Entonces, una vez que yo dejo de tomarlos, pues como comentábamos muchas veces, el anticonceptivo efectivamente puede frenar, contener al menos un poco la enfermedad. Y pasados 2 o 3 años es cuando me aparecen los quistes y cuando finalmente me pueden diagnosticar. O sea, estamos hablando de 15 años Es una entre el barbaridad. comienzo de los síntomas y el diagnóstico final, aunque obviamente yo ya sospechaba hacía tiempo, ¿no? Pues eso, todos los síntomas realmente a mí me indicaban, y con anticonceptivo y todo, a mí todos esos síntomas me indicaban que lo tenía, pero hasta que no me aparecen los quistes no tengo el diagnóstico como tal, ¿no? Que es ese momento en el que, bueno, ya nos planteamos pues empezar a hacer reproducción asistida porque, bueno, cuando tienes el diagnóstico sabes que al final es una bomba de relojería, o sea que el tiempo empieza a correr en tu contra. Y por eso es tan importante y por eso es tan necesario, ¿no? Este mes que hacemos de concienciación de la endometriosis, porque que el diagnóstico llegue antes va a ser vital para poder tomar decisiones que pueden ser claves en tener o no tener un hijo Claro, finalmente. es que es lo que dices tú por tu profesión ibas ya con información que sabías, Sí. pero una chica que tiene endometriosis dice tengo endometriosis y tampoco si en atención primaria no le dicen, cariño, esto te puede afectar el día de mañana para Uh-huh. tener, puede ser que no, Eso es. pero puede ser que sí, entonces vamos a Eso es. adelantarnos, ¿no? Vamos a hacer un spoiler. ¿La endometriosis tiene cura? Cura como tal, yo diría que no. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces esto que te comentaba, ¿no? Te dice, no, después del embarazo se cura. Como no sabemos exactamente la causa, claro, la cura pues es difícil, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Se puede producir eso por la supuestamente, no sabemos en qué porcentaje, pero bueno, esta menstruación retrógrada, que en realidad esto nos ocurre a todas las mujeres. O sea, bueno, todas, a un porcentaje muy elevado de mujeres tienen pues estos pequeños, ¿no? Es un efecto así. Es que yo lo veo, pero no me gustaría tener un... Para la próxima me traigo unos Vale. dibujitos, ¿no? Que Ah, ayudan mucho. guay, vale, vale. Sí, tenía que haber traído No dibujitos. te preocupes. Esto nos ocurre a todas las mujeres, pero no todas las mujeres que tienen esa menstruación retrógrada finalmente les provoca la endometriosis. Entonces, por un lado, eso podría estar afectando. Luego, esta migración de células que estábamos hablando. Luego también se sospecha, y hay bastante también estudiado al respecto, sobre que podría haber algún problema en el sistema inmune de nosotras, ¿no? Algún defecto que o no localice bien esas células para eliminarlas, porque claro, al final son células que están en sitios donde no deben y deberían ser eliminadas. Pues puede haber algún problema en el sistema inmune que no localice bien esas células o que esas células consigan taparse. Y luego algún tipo de predisposición genética, que también, pues porque muchas veces encontramos pues madres e hijas que tienen endometriosis, o sea que también se sospecha que puede haber una predisposición. Ya sabemos que la predisposición genética no te determina que tú vayas a tener una enfermedad, pero sí que hay algo ahí. exacto, puede hacer que lo tengas más fácil, ¿vale? Entonces, como es una enfermedad que se activa por estrógenos y que se detiene durante el embarazo, puede ser que haya personas a las que les mejore con el embarazo más luego una lactancia y que realmente se encuentren mucho mejor después de tener un bebé. Otras personas no. Y otras personas incluso pueden encontrarse con más dolor después del embarazo. Y sí que mejora un poco después en la menopausia, claro, porque los estrógenos pues ya no están jugando este papel y pueden mejorar también. Pero claro, es realmente complejo porque los casos son muy complejos. Ya. Y todos estos quistes, todas estas adherencias que se forman además, que pueden llegar a ser muy dolorosas, ¿no? Pues con el intestino, con la vejiga, con el recto, puede provocar dolor, pues dolor al defecar, dolor al urinar, dolor, pues eso, molestias digestivas, porque al final se está produciendo una inflamación a nivel local, ¿vale? Una inflamación sistémica, que esto es también es algo que hablasteis que me gustó también muchísimo la charla de nutrición que tuvisteis el otro día,
porque ahora que trabajo con muchos nutricionistas, la verdad que la vi súper interesada y me gustó un montón. Y esta inflamación sistémica, pues a nivel local es muy importante. Luego también nos encontramos inflamación en otros muchos lugares, como decíamos, es una enfermedad sistémica, o sea que podemos encontrarnos problemas inflamatorios en la boca, disbiosis en la boca, disbiosis en el intestino, ¿no? Todas, pues eso, el equilibrio de nuestras bacterias que es sano, pues de repente encontrarse pues eso con verdaderos problemas muchas veces. Y entonces lo que intentamos un poco hacer ver, porque a mí una cosa que me dolía, que me duele mucho todavía pensarlo, es que siempre me decían, no hay nada más que puedas hacer, ¿vale? Cuando yo tomaba anticonceptivos, claro, yo pues eso, y compañeros míos, claro, yo trabajo con ginecólogos toda la vida, ¿no? O sea que realmente es una falta de actualización, en realidad. Me decían, es que no hay nada que podamos hacer. Yo recuerdo pues haberles dicho, mira, me voy a hacer una laparoscopia porque quiero saber qué hay dentro porque o sea, no puedo más. Y si vemos qué hay dentro, ¿qué hacemos? Ya. No se puede hacer nada más. Y claro, y en esas me quedaba yo, ¿no? Y claro, ahora que sí, realmente, o sea, lo piensas Es que es como ya, si te mandaran al cajón desastre y ahí ya no total. sales, ¿no? Emocionalmente es Al muy duro. cajón del anticonceptivo, al cajón del anticonceptivo. Y realmente a quien no puede tomar anticonceptivos es una faena enorme. Entonces, claro, una vez que, bueno, pues que ya, ahora que trabajo con nutricionistas, que trabajo con, ¿no? Haciendo seguimiento de pacientes y de repente vas viendo que sí que hay cosas que se pueden hacer, pues realmente da un poquito de rabia, sí. Oye, mira, antes has mencionado el directo que tuve con Ignacio Lillo, con el nutricionista, y te quiero preguntar por las cosas que pueden corregir una endometriosis. La nutrición puede estar relacionada también con un factor positivo hacia la... O sea, a ver, sabemos que son muchos factores, partiendo de la base, que lo decimos, que no por comer bien te vas a quedar embarazada, no por comer bien te vas a curar, pero puede contribuir alguna cosa a mejorar ligeramente o por lo menos a poner un poco de luz en este terreno. En mi experiencia sí, o sea, yo no tengo dudas, ahora que además lo he visto en primera persona, lo he visto con mis pacientes, ¿no? Y realmente hay muchos cambios que se pueden hacer. Es verdad que, bueno, lo que comentaba un poco en el directo, ¿no? Que es muy difícil, pues eso, dar pautas generales porque es verdad que hay que personalizar cada caso. Exacto, es pues muy importante. Miramos, es súper importante. Además, todos comemos de forma muy diferente, con lo cual preguntamos mucho qué come cada persona, ¿no? Hacemos un cuestionario súper largo. A mí me da mucha pena a veces cuando me preguntan, ¿no? por mensajes privados y es como, es que necesito tanta información que realmente lo que yo te puedo decir ahora es muy poco, porque no hay pocas cosas que sirvan para todo el mundo. Miramos micronutrientes, miramos, pues de verdad, aspectos como el sueño, el estrés, porque realmente la endometriosis afecta a tantas cosas. ¿Cómo no vas a estar estresada si sufres todo este dolor? O sea, ¿cómo de verdad? Todo va unido al final, ¿no? Y luego hay un proceso también que es psicológico, que es muy importante, porque tú necesitas reconciliarte con tu cuerpo. Yo creo que esto pasa también en muchas enfermedades ¿no? crónicas, en la infertilidad también pasa, ¿no? Uno tiene una fase en la que está enfadadísimo con su propio cuerpo, ¿no? Porque te está provocando todo esto, porque te está dificultando el día a día. Y uno tiene que pasar ese proceso de reconciliarse con su cuerpo y decir, mira, sí, pues efectivamente estoy sufriendo mucho y mi cuerpo me está haciendo una faena, pero en realidad mi cuerpo es un cuerpo humano. No es perfecto porque ninguno lo es y a mí me han tocado estas casillas, ¿no? Pero qué mala suerte, de verdad, porque mira, apuntabas, por ejemplo, esto del sueño y me ha recordado algo que leí acerca de la endometriosis, también puede producir una depresión, porque claro, todos los dolores crónicos al final ya no puedes más, o sea, te puede arrastrar, con lo cual, bueno, sin irnos de la nutrición, aunque ya sabemos que hay que personalizar en cada caso, ¿qué tipo de alimentos podrían contribuir a mejorarla un poquito? O sea, por decir, partiendo de la base, para los que no sois exacto, eso es. Esto no se generaliza, porque cada persona tiene una movida, ¿vale? Porque es que luego, por ejemplo, podremos decir, las manzanas, dicen que las manzanas curan la endometriosis. No,
No. Exacto, eso es. Por eso he hecho la puntualización, porque realmente el personalizar cada caso es importante y tú no sabes si le estás recomendando a alguien manzanas que a lo mejor tiene una intolerancia a la fructosa y realmente le estás ahí liando, ¿no? Sí. Pues esa es la razón por la que hay que personalizar tanto. Por ejemplo, se hace un tipo de alimentación antiinflamatoria, que se llama, ¿vale? Así como unas pautas básicas que pudieran servir así en general. Bueno, se habla mucho del gluten, sí, claro, o sea, todas las que tenemos endometriosis hemos oído muchas cosas del gluten. ¿Qué pasa con el gluten? Lo ideal sería poder hacerse primero las pruebas de celiaquía. Vale. Porque probablemente haya mucha gente que tenga endometriosis y que no tenga una celiaquía diagnosticada, ¿vale? O sea que eso sería lo ideal, hacer primero las pruebas de celiaquía y saber si somos o no somos celíacas. A partir de ahí, si somos celíacas, no hay duda porque hay que eliminar todo el gluten, trazas y demás, todo. Si no somos celíacas, en teoría no haría falta. ¿Qué ocurre? Que sí que vemos beneficios en reducir el gluten y sobre todo en eliminar el trigo. Vale. Yo tengo muchas pacientes que no toman nada de trigo, pero a lo mejor pueden tomar espelta integral y les va bien. Tampoco pasa nada por retirar todo el gluten, que muchas veces los médicos es como, oh Dios mío, estás haciendo una dieta sin gluten, como si quitáramos el gluten y no hubiera nada más que comer, ¿no? Tampoco pasa nada por hacer una dieta sin gluten. No se provoca una intolerancia al gluten por no tomarlo. Vale, si tú dejas de tomar el gluten, luego vuelves a tomarlo y te sienta mal, es porque hay algo ahí, ¿vale? Puede haber algún problema intestinal, hay muchas cosas que pueden producirse, pero no va a ser porque hayas dejado de tomar el gluten, ¿no? Entonces, se podría probar una dieta sin gluten y no pasaría nada, pero nos gusta eso, personalizar los casos, saber si hay celiaquía. Pasa que esto es muy fácil decirlo, pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene acceso a hacerse las pruebas o que no puede. O sea, se puede intentar hacer una dieta sin gluten. Que no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada porque no pasa nada. O sea, yo misma, sin ser celíaca, puedo empezar a hacer una dieta sin gluten para probar si me siento mejor o me siento igual. Efectivamente, eso es. Y luego introducir, por ejemplo, la espelta y ver si el gluten de la espelta resulta que te sienta bien y era el trigo lo que no te estaba sentando bien, ¿no? Pero yo te cuento lo que hice yo hace como unos 10 años cuando empecé pues eso, uno se pone a leer cosas y dije, ay, una dieta sin gluten parece que ayuda. Me acuerdo que fue como gluten y chocolate, algo así había leído. Y entonces yo me quité todo el gluten y me quité el chocolate un mes. Y dije, esto no funciona, o sea, esto no me ha servido de nada. Te digo que hice hincharme de maíz. Claro, porque si tú te vas al supermercado y buscas productos sin gluten, todos los productos sin gluten son la mayoría, ¿no? Son de maíz. Entonces, claro, lo que yo hice fue sustituir todos mis productos que tenían gluten por todos los productos sin gluten de maíz. Y lo que hice fue provocarme otra hinchazón que claro, no arregle nada, obviamente. Entonces, claro, yo... Pero algo ya te llama, o sea, te di una pista, ¿eh? Brutal. Me dio una pista, pero realmente quitar el gluten y cambiarlo por maíz no sirve de nada. Si quitas el gluten, no te hinches de maíz porque no vamos a arreglar nada. Yo ahora mismo mi amigo es el trigo sarraceno y trigo sarraceno para todo y además ya me he acostumbrado, de hecho nos hemos acostumbrado todos en casa y realmente estamos en casa todos haciendo una dieta baja en gluten y no pasa nada y como un montón de cosas, ¿no? Otra cosa que reducimos así de forma un poco más general, los lácteos de vaca, por ejemplo. Ah, mira. También los retiramos por completo y pues eso, a mí personalmente es una de las cosas que yo noto que me ha sentado fenomenal también. Sí. No tanto por la lactosa, sino por la proteína de la leche de vaca. Vale, que esto con los niños estamos mucho más atentos a eso, pero mucha gente las confunde, ¿vale? Uno puede tener alergia, problemas o intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca. Entonces nosotros retiramos la leche de vaca, pero luego se puede tomar cabra, oveja o búfala para la mozzarella. Sí. Bueno, y luego la leche que nosotros, por ejemplo, tenemos en casa es de avena, la vamos intercambiando con arroz. Y yo te digo una cosa, una vez que te acostumbras a esta leche, la otra, cuando vas a una cafetería y te pides un café con leche, no te sienta tan bien, ¿eh? No te sienta tan bien, efectivamente, no te sienta tan bien. O sea, yo es algo que además noto enseguida porque me sale acné por la cara, o sea, es una cosa, yo personalmente lo noto muchísimo.
Esas son las cosas, fíjate que poquito podemos generalizar, que se podrían hacer así como de forma más general. Pero bueno, ya están unas pautas para que tú con tu especialista digas, oye, mira, estoy escuchando este directo y me parece interesante comentarte esto. ¿Qué te parece si empezamos a probar tal cosa? Y de la mano de tu especialista, pues vas introduciendo ciertos cambios que puedan ayudar. Vale, vamos a poner un ejemplo. Yo soy debutante en endometriosis y me pongo en tus manos. ¿Cómo va a ser una primera consulta y cómo va a ser nuestra aventura en este camino? ¿Qué cosas vamos a hacer? Vale, pues lo primero de todo es esta primera visita, ¿vale? En la que hacemos lo que te comentaba, un cuestionario muy amplio sobre muchos aspectos. Pues como comentábamos, desde el sueño a la salud bucodental, pues a ver si tienes sangrado de encías, luego digestivo, súper importante, saber cómo estás a nivel digestivo, los ciclos menstruales, vamos a hacer un repaso de cómo han sido tus ciclos menstruales desde el principio hasta este momento, para saber cómo es tu tipo de sangrado, cómo es tu dolor también, eso es importante. Y a partir de ahí, pues vamos a ir diseñando, pues imagínate, preguntamos alergias, medicamentos, suplementos. Muchas personas ya nos vienen con un listado de suplementos que a veces es muy largo. Mucha gente, claro, ya ha investigado mucho. Y vamos a ver también cómo estás a nivel de estrés, cómo haces suficiente ejercicio. Luego, pues vamos a analizar también un poco todo lo que comes, y esto es lo que luego trabajamos con las dietistas, con las nutricionistas, para generar un poco un plan que englobe todo, porque es que la endometriosis nos afecta a todo. Y a partir de ahí, observando la evolución, ¿no? Vamos a ver si necesitamos más ayuda, por ejemplo, de un psicólogo. O sea, si realmente es importante. Si tenemos un estrés crónico, si tenemos un problema de ansiedad, pues va a ser importante hacerlo de forma multidisciplinar, es súper importante. Si tenemos, por ejemplo, dolor con las relaciones, que esto también afecta mucho. Si tenemos dolor con las relaciones, pues sexólogo, necesitamos verlo desde todos los aspectos posibles para mejorar nuestra calidad de vida, que es realmente todo lo que podemos hacer. Y después, muy importante, guiarnos en la fertilidad, ya sea en la preservación de la fertilidad porque somos jóvenes y entonces guiamos un estudio completo de reserva ovárica, ¿no? Para ver cómo está tu fertilidad y qué opciones tenemos, valoramos todas esas opciones y realmente lo que hacemos es un acompañamiento en el camino, ¿no? Es un poco cogerte de la mano y vamos a ver qué vamos a ir haciendo y qué es lo mejor que podemos hacer para mejorar tu calidad de vida y para intentar que tu fertilidad se vea lo menos afectada posible. Porque hay gente que realmente le afecta muy rápido a la fertilidad, pues nos podemos encontrar a veces una baja reserva porque los quistes en el ovario físicamente están impidiendo que esos óvulos se desarrollen y entonces esto puede pasar y además puede afectar también a la calidad de los óvulos, ¿vale? Esto lo vemos mucho en reproducción asistida. No solo la cantidad, sino a la calidad. Por eso va a ser tan importante tener un buen consejo en relación a la fertilidad para congelar óvulos antes si es necesario, pues para ver las opciones dependiendo de lo que quiera también cada persona y de lo que necesite cada persona, ¿no? Porque es otra cosa que hay que individualizar mucho. Fíjate, bueno, nos quedan 7 minutos de directo. No me digas. Tías, muy fuerte. No me digas. Lo nuestro muy fuerte. Esta cita ha sido muy corta. Sí, de verdad que sí. ¿En qué punto estáis ahora los especialistas estudiando la endometriosis? ¿Que nos podéis dar algún viso positivo acerca de esto? Bueno, me imagino que te estoy preguntando la hostia, ¿no? Pero... Sí, pero cada vez, gracias también a que cada vez la gente está más informada, esto al final repercute en eso, ¿no? En que haya más estudios, en que se intente averiguar, y lo cierto es que desde el punto de vista nutricional y de hábitos y cambios en los hábitos de vida, estamos viendo unas mejoras tremendas. Y yo, fíjate, es verdad que es muy difícil hacer estudios en este sentido. Claro, o sea, siempre muchas de las críticas en este sentido es no hay evidencias. Es verdad, no hay evidencias. Porque hacer estudios en este sentido es complicadísimo. Porque yo no puedo comparar un suplemento, por ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil encontrar a dos poblaciones que hagan todos los dos lo mismo, que tengan los mismos hábitos, la misma alimentación, con otra que tenga mismos hábitos, misma alimentación, y entonces a unos ponerles el suplemento y a otros no, y a ver qué pasa. Súper difícil. Entonces, lo que hacemos es que, guiados por pequeños estudios, vamos viendo qué es lo que se puede avanzar. Y realmente, con estos cambios, es verdad que la suplementación también ayuda, pero ayuda como
Es una ayuda, no puede ser la base. Nosotros no podemos pretender hincharnos de suplementos y que se solucione todo. Si los suplementos no van asociados a un cambio de vida y a un cambio de hábitos de alimentación, no estamos haciendo nada. Totalmente. ¿Vale? Entonces, es importante, yo creo, sí, hacer un cambio de vida. Primero, reconciliarte con tu cuerpo para decidir que vas a empezar a cuidarlo. Y entonces, a partir de ahí, hacer todo lo posible desde todos los aspectos posibles. Nutrición, ejercicio, hábitos de vida, de descanso, buen descanso, recurrir al psicólogo si necesitamos y además seguir, por supuesto, el consejo médico y todas nuestras revisiones y todo, porque nosotros obviamente trabajamos en conjunto con los médicos, ¿no? Súper importante también, si estamos tomando suplementación de cualquier tipo, cuando vayas al médico, dale todo el listado de toda la suplementación que estás tomando. Súper importante, ¿vale? Porque esas son pautas muy importantes para vosotros, o sea, que tenéis que tener, sí. ¿No? Sí, súper importante porque mucha gente cree que los suplementos son hierbitas que no hacen nada y que no hacen nada, sino que no son peligrosas y efectivamente la mayoría no lo son, pero muchas pueden afectar, pueden haber interacciones con medicamentos, o sea, súper importante que cuando yo voy al médico, cuando voy a mis revisiones de los ciclos de repro, sacar la lista de suplementos y estoy tomando todo esto y que el médico te diga, pues fenomenal o vamos a ver si hay que revisarlo. Totalmente. Oye, mira, te estoy buscando una pregunta que antes he visto que nos hacían, pero mientras tanto me gustaría que nos dijeran dónde te pueden encontrar y cómo pueden contactar contigo las pacientes para que se pongan en tus manos si puede ser o para que les derives a algún compañero. Súper fácil. Dime. Es súper fácil. Mis redes sociales, Muriel Embrio, con la Y, la segunda con una Y, en Twitter, en Instagram y luego, bueno, mi página que está en ello, está en construcción, pero ahí está. Yo espero que este fin de semana, porque estamos organizando para poder pedir cita directamente desde la página y murielembrio.com y entonces, bueno, soy realmente fácil de encontrar. Así que cualquier duda o cualquier consulta o alguna duda que haya quedado, porque seguramente que se me han escapado cosas y me he dejado cosas sin contar. A ver, menudo tema, o sea, para tratarlo en una hora, sí. Que nos den un Goya, sí. Porque, a ver... Sí. Mira, y luego que nosotras que también nos gusta y nos liamos. Ya verás, tú, Maja, prepárate para cuando nos conozcamos en directo, en vivo y en directo. Bueno, mira, yo voy a reservar una tarde. Ay, por favor, sí. Teníamos un fin de semana, una convivencia con pacientes y todo. Mira, o sea, sí. Mira, te la leo, ¿vale? Una histeroscopia diagnóstica... Ay, espera, a ver. Una histeroscopia diagnóstica con biopsia diagnostica la endometriosis. Vale, no, una histeroscopia, pues con la histeroscopia vemos la cavidad uterina por dentro, ¿vale? Entonces, para diagnosticar, es verdad, esto no lo hemos comentado, para diagnosticar la endometriosis, una de las cosas de lo más fiable es hacer una resonancia magnética, ¿vale? No siempre se ven focos de endometriosis en una ecografía. Una ecografía transvaginal normal de las que nos hacen habitualmente. Cuando hay quistes en los ovarios ya los pueden encontrar, pero lo más fiable es una resonancia magnética. También se puede hacer una laparoscopia, que es mucho más fiable, pero como es invasiva ahora se hace mucho menos. Vale. Entonces, de hecho, bueno, una histeroscopia con biopsia generalmente es para ver una endometritis. ¿Vale? Que es una cosa diferente, que no es endometriosis, que yo creo que de ahí viene la pregunta, de la confusión entre endometritis y endometriosis. Vale, oye, no sé si va a dar tiempo, pero se nos ha olvidado una cosa que te he comentado antes, que me habían preguntado acerca de la adenomiosis. Bueno, muy rapidito. La relación está muy relacionada con la endometriosis porque lo que nos encontramos es este tejido endometrial dentro de la pared muscular del útero. Vale. O sea, no en otras zonas, sino que los quistes y todas las lesiones que nos encontramos están dentro de la pared del útero, con lo cual mucho dolor también nos encontramos. Puede haber fallos de implantación, puede haber abortos, o sea que es necesario un estudio muy concienzudo cuando tenemos adenomiosis. Pero como la base es un poco la misma, las soluciones serían un poco las mismas. Vale, de acuerdo. Vale, perfecto. Un día haremos solamente de esto. Oye, Muriel, muchísimas gracias. ¿Te lo has pasado bien? Ha sido un placer, me lo he pasado fenomenal. Pero no tenía dudas, es verdad, no tenía dudas de que me lo iba a pasar muy bien. Bueno, cariño, te abrazo muy fuerte. Espero que todos estéis bien por allí, por tu casa, sí, la familia, todos bien. Muy bien. Un abrazo a tu padre por ser pionero también en esto. Y si nos está escuchando,
Gracias, Seguro. señor, gracias, gracias. Así que, bueno, ¿cómo se llama tu padre, por cierto? Jorge Cuadros. Jorge Cuadros, pues señor Cuadros, por favor, muchísimas gracias, de verdad, de todas las pacientes y por tener una hija tan maravillosa, qué bien lo ha hecho, qué Ay, bien. ay, que me... Bueno, cariño mío, te abrazo muy, muy fuerte y espero que pronto nos podamos ver en directo, ¿de acuerdo? De verdad que sí. Un abrazo, amor. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao, 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 chao. Chao.